Bueno, entonces la temperatura es una magnitud escalar que mide el grado de agitación molecular de un cuerpo. Tengo aquí agua que está hirviendo. Entonces, a medida que va aumentando la temperatura del agua, las moléculas que componen esta agua van moviéndose cada vez más rápido. ¿Ok? Estas moléculas siempre se están moviendo, ¿no? Siempre se están moviendo, agitándose dentro de este recipiente, ¿no es cierto? Aumentamos la temperatura, esa velocidad va a ir aumentando. Por otra parte, si le enfriamos al punto de congelación, estas velocidades van a ser cada vez más pequeñas. En algún momento se van a detener. No, porque para que se detengan tenemos que alcanzar una temperatura muy, muy baja, que la conocemos como cero absoluto. Bueno, pero prácticamente están casi, casi detenidas cuando llegan al punto de congelación, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere la temperatura, es la magnitud escalar. Bueno, entonces, a lo largo de la historia ha sido necesario medir la temperatura, ¿no es cierto? Conseguir aparatos que midan la temperatura. Entonces, tenemos acá un poco de historia. Galileo Galilei en 1610 inventa un termómetro que funciona con alcohol. Hay termómetros que funcionan con alcohol, sigue, pero no son muy abundantes, ¿no? En 1714, Fahrenheit crea el primer termómetro tal cual lo conocemos ahora, ¿no? Es un termómetro moderno, muy similar al que manejamos ahora, ¿no? Ya que tenemos otros hitos también importantes dentro de esto, que ha sido la evolución del termómetro. Ahí lo tenemos al señor Fahrenheit y un esquema, una fotito de su primer termómetro. Entonces tenemos varias escalas termométricas que se han ido construyendo a lo largo de la historia, ¿no es cierto? De las más antiguas están Fahrenheit y Kelvin, un poco más moderna. Celsius también es antigua, ¿no? En estas escalas, estas maneras de medir la temperatura han tenido diversos orígenes, ¿no? Dependiendo de cada país, en cada lugar, qué era lo importante. Si analizas los países del norte de Europa, muy difícilmente superaban los 30 grados centígrados, ¿no? Entonces había escalas apropiadas para esas condiciones, ¿no? En los países nórdicos las temperaturas generalmente en invierno son por debajo de los 0 grados centígrados, ¿no? Bueno, acá tenemos unas escalas de temperatura, tenemos varias. Las más importantes son estas tres. Estas tres que son Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Las otras ya están en desuso, pero te las pongo ahí para que tengas alguna referencia, ¿no es cierto? Las más importantes en este momento son Celsius, Fahrenheit y Kelvin. En Estados Unidos se sigue utilizando. Esta se utiliza Celsius en nuestro país y en varias ciudades de Sudamérica, ¿no es cierto? Y la Kelvin, esta es la escala que se utiliza en el Sistema Internacional de Unidades, ¿ok? Unas comparaciones importantes es que, por ejemplo, el punto de congelación en grados Celsius, ¿cuánto es 0 grados centígrados? En grados Fahrenheit, ¿cuánto es 32? Fíjate. Y en grados Kelvin, en 273,15. La temperatura de ebullición del agua en grados Celsius es 100, en Fahrenheit es 212 y en Kelvin es 373,15. Ahora, la escala Celsius, el señor Celsius la ha definido de la siguiente manera. El punto cero lo marcó en el punto de congelación del agua, cuando se congela el agua. Y el punto 100, pues lo marcó en el punto donde el agua hervía, ¿no es cierto? El punto de ebullición del agua. Y después, desde esos dos extremos, ha marcado 100 partes. Como está dividido en 100 partes, pues por eso también le llamamos Celsius o centígrado. Una cosa muy interesante de la escala Fahrenheit es cómo marcó su 100. El señor Fahrenheit marcó, bueno, primero cómo marcó el cero, ¿no? El cero marcó con una mezcla de agua congelada más unas sales. Entonces, este punto de ebullición es por eso más bajo que el 0 centígrados. Acá está el cero y es el punto de congelación del agua mezclado con algunas sales. Ahora, lo más interesante es cómo marcó el 100.
Aquí está una medida moderna que es 98.6. Pero Fahrenheit originalmente dijo esto es 100. ¿Qué cosa? ¿Qué tomó como referencia para marcar ese 100? La temperatura de una persona saludable. Entonces, desde el punto de vista médico, esto es bien interesante. Una persona saludable la tomó desde referencia Fahrenheit, le tomó la temperatura y ahí marcó su 100. ¿Ok? Modernamente ya sabemos que ese 100 no es exacto, es 98.6. ¿Ok? Y la escala Kelvin se basa en qué? Se basa en el cero absoluto. El cero absoluto es la temperatura más fría que puede tener un cuerpo teóricamente. No se va a alcanzar en sí nunca. Y este es el cero. La idea de crear una escala Kelvin es que como ya estábamos muy avanzados en esto de la ciencia, cuando se creó esta escala Kelvin, ya era importante tener una escala justamente para el tema matemático y de ecuaciones de de la termodinámica, pues tener una escala donde se evite tener números negativos. Esta escala Kelvin ha servido muy bien para eso, ¿no? Y igual es centígrada, por eso es que esta escala es muy parecida al grado centígrado y pues se le utiliza mucho. Esta es la que utilizamos en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Ok? Estos son las relaciones entre las distintas escalas termométricas y pues las vamos a utilizar en los problemas que hagamos de conversión de escalas de temperatura. Ok, entonces esto es importante recordarse. Esta última ya no se utiliza mucho, esta última, pero la tenemos ahí de referencia. Bueno, el cero absoluto, hace rato te decía que es la temperatura más baja que puede teóricamente tener un cuerpo y en sí en realidad no se la ha obtenido. Sí se puede llegar a obtener una temperatura cercana en el espacio y también en centros de investigaciones modernos, ¿no? En el CERN de Europa, pues haciendo varios ensayos han conseguido una temperatura muy baja, ¿no? Cero absoluto marca en grados Kelvin es cero. En grados centígrados, ¿cuán baja es esa temperatura? Es muy fría. Mira, negativo 273 grados centígrados. Y en grados Fahrenheit es 459 grados Fahrenheit negativo. Y bueno, esa temperatura nunca se la ha conseguido, pero se la ha extrapolado de mediciones de temperatura muy bajas, ¿no? Muy extremas, variando la presión y la temperatura, pues se ha determinado, se ha logrado extrapolar, pues esta temperatura, el cero absoluto, que sería menos 273.15 grados Celsius exactamente. Bueno, aquí te pongo unas referencias de temperatura. Siempre me ha parecido muy interesante analizar esto. La temperatura normal del cuerpo humano es 37 grados centígrados. Pero basta que nos movamos un poco de esta temperatura, mira, 3, 4 grados centígrados y ya tenemos con problemas de salud, ¿no? Las células empiezan a morir y un poquito más abajo, una deshidratación crónica, ¿no? Entonces esto es muy interesante, ese tema de las temperaturas.